Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. Los invito a visitar el Museo Santa Clara. Este es un lugar único en el mundo. No hay dos iguales a este lugar. Es un museo que funciona en una ex iglesia barroca y tiene una museografía espectacular, tiene unas barandillas con toda la información acerca de las imágenes, pero además tiene unos videos interactivos en 4 idiomas, ¿cierto?, que nos ayudan a comprender las prácticas de las monjas del convento, de quienes habitaron este lugar. El Museo Santa Clara es un museo que se funda en 1983 en una exiglesia clariana. Anteriormente estaba lo que era el claustro y la iglesia, sin embargo, por estado de conservación y los diferentes usos que tuvo el claustro, se demolió y ahí pasó a ser un edificio republicano donde funcionó la primera facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Sin embargo, el Museo Santa Clara pues, se ubica únicamente en esto, que es lo que era en ese entonces la iglesia. Que pertenecía al convento de Santa Clara en Santa Fe de Bogotá. El convento de Santa Clara de Santa Fe de Bogotá fue fundado en 1628, ¿cierto?, por cédula real que firma el rey Felipe III y bula papal, autorizado bajo bula papal de Urbano VIII. Este lugar donde está el museo es una iglesia de 1647 que el Estado adquirió más o menos en el año 70 y desde el 73 hasta el 83 entró en trabajos de restauración, no solamente del inmueble, sino de gran parte de la colección. Pinturas y esculturas fueron trabajadas por estudiantes del Centro Nacional de Restauración, que fue la primera versión de lo que sería la profesión de restaurador de bien mueble acá en Colombia. Las características que tiene este espacio son totalmente de un convento femenino, de una iglesia, de un convento femenino. Está levantado bajo los planos de San Carlos Borromeo, que en su momento en Italia él diseña esos espacios de las iglesias de clausura para las monjas en general de todo el orbe católico. ¿Eso qué quiere decir? Que las monjas durante el periodo colonial no podían salir de su convento y por lo tanto el templo tenía que hacerse con ciertas condiciones arquitectónicas para que ellas pudieran venir todos los días a misa sin necesidad de abandonar el monasterio. Ellas eran hijas de las familias más prestantes de los españoles. Eran hijas de funcionarios reales o parientas de funcionarios eclesiásticos. Casi siempre una familia de españoles dejaba a la hija menor para que se quedara en el convento. La de la mitad casi siempre se quedaba con los papás para cuidarlos y la mayor casi siempre la casaban con un buen partido de la época, ¿no? Pero como escaseaban esos buenos partidos, pues muchas tenían que terminar en el convento, sobre todo porque la institución, la República de los Españoles protegía mucho su hegemonía política tras la conquista y no permitían que se mezclaran ni con sangre de indios ni con sangre de afrodescendientes que ellos consideraban sangre sucia. De limpia sangre se consideraban los españoles, de tal manera que proteger el útero de una doncella era muy importante porque por ahí se podía filtrar una raza diferente y ahí podían empezar a perder su hegemonía, como realmente sucedió a lo largo del siglo XVII y XVIII porque desembocamos en la independencia y la independencia necesariamente la hicieron los criollos, ¿no?
Pero en esta época, comienzos del siglo XVII, eso era muy importante. De tal manera que aquí entraban las doncellas de esas familias de españoles, que eran las doncellas de velo negro, y eran las que tenían más influencia en la distribución de los recursos económicos, y también tenían influencia hasta política, los consejos que daban y cómo guiaban espiritualmente a los feligreses. Por otra parte, existían las doncellas de velo blanco, que eran blancas pobres, ¿cierto? Por ejemplo, la tribuna del órgano, el órgano que está acá arriba, lo donó el padre de una doncella de velo blanco. Sabemos que existían dos categorías de monjas por el monto de la dote. Las de velo negro pagaban 2.000 patacones, que con eso se compraba como una casa de 2 pisos en el centro de Bogotá. Y las de velo blanco pagaban la mitad, 800 o 1.000 patacones. Esa era una suma menor. Eso sucedía aquí adentro, había esas categorías, pero también había una maestra de novicias que era la encargada de enseñarle a las novicias el comportamiento de la clausura, de los cantos en las horas de los oficios divinos, y de toda una educación espiritual que estaba, en el caso de las monjas, encaminada a que siguieran un camino espiritual que culminaría en el momento de su muerte con el matrimonio místico con Cristo. De ahí viene el tema de los retratos de las monjas coronadas de flores, porque es una paradoja, pero el momento más importante en la vida de una monja de clausura era el momento de la muerte, porque era el momento en el que, de acuerdo a su creencia, se consumaba el matrimonio místico con Cristo. Las monjas que vivían acá, en el convento, eran sobre todo unas grandes prestamistas de la época. El convento fue una matriz de institución de crédito, una matriz de institución de beneficencia, porque aquí se acogían a las blancas pobres, y también fue un centro de encargos de obras de arte y de un movimiento cultural muy importante, el cual se puede ver en esta iglesia clariana. Ya regresamos con Vecinos del Capitolio. Canal Congreso está en todas las ciudades y regiones de Colombia. Tigo une, Canal 98. En Cali, Canal 110. Supercable, Canal 122. Tigo Star, Canal 126. DirecTV, Canal 139. Movistar, Canal 154. ETV, Canal 268. Claro, Canal 124. Canal Congreso también está en todos los canales comunitarios del país. Consulte con el respectivo canal comunitario de su ciudad la frecuencia del Canal Congreso. También conéctese con el Canal Congreso a nivel internacional. También estamos en Sudamérica, Centroamérica, parte de México y Estados Unidos. Canal Congreso, aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en leyes de la República? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores de la República y los representantes a la Cámara, los ministros de Estado, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Todos ellos tienen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá una certificación
con la cual el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso. Su trámite se iniciará con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre otros proyectos en curso. Canal Congreso, aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución Nacional y la Ley Quinta de 1992, las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento para que el proyecto se convierta en ley se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado un proyecto de ley, debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates comienzan en una de las comisiones especializadas en la temática del proyecto. Si es aprobado en una comisión, pasa a ser debatido y votado en la plenaria del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente de la República para que se convierta en ley de la República y entre en vigencia. Encuentre más información en nuestro portal web. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Seguimos con Vecinos del Capitolio. Aquí hay una iconografía muy variada en Santa Clara. Digamos que a nivel de devoción, las figuras más importantes evidentemente eran la de Jesucristo, que está encabezando allá el altar mayor, y la de las vírgenes, digamos que son las figuras de más peso y más importancia dentro de la religión católica. Pero obviamente toda la cantidad de santos y santas ayudaron mucho en un momento en que la Iglesia, tras la crítica luterana de mediados del siglo XVI, necesitaba recuperar esa credibilidad entre sus fieles. Recordemos que en el siglo XVI la Iglesia sufrió una fractura importante por el comportamiento del entonces Papa Borgia. Y entonces por eso Lutero se aparta, se divide. Que van a crear iglesias emergentes de carácter protestante. O sea, esas iglesias están protestando en contra de la jerarquía eclesiástica católica, y la respuesta que da la Iglesia Católica a esas críticas es un poco la radicalización de sus posturas. En ese caso, por ejemplo, si los protestantes están en contra del culto a la Virgen, vamos a ver, por ejemplo, en Santa Clara una gran cantidad de obras pictóricas alrededor del tema mariano. De la misma manera, si los protestantes estaban en contra del culto a los santos, pues vamos a ver que aquí lo que más tenemos dentro de la producción del periodo colonial son santos y santas, por supuesto. En ese caso, entonces, lo que vemos es que el periodo barroco es una respuesta radical que hace la Iglesia Católica frente al protestantismo que se está llevando a cabo en Europa, y como Santa Clara, como un convento que perteneció al mundo católico, pues hace parte de ese entramado barroco de querer cultivar el fervor a los santos, el fervor a la Virgen. Y hay toda una serie de santos que le ayudaron a la sociedad neogranadina de la época a modelar no solamente formas de ser buena mujer o buen hombre católico, sino modelaron el tema de la familia mononuclear, y también a gestionar pues todo el tema de la economía de la salvación, porque en muchos de los retablos de esta iglesia, personas como María Arias de Ugarte, que está allí retratada como donante y que fue patrona de ese convento y que estaba enterrada en la cripta, ella fundó una capellanía en el retablo del Señor de la Humildad, con el fin de destinar todas las rentas de su patrimonio a la salvación de su alma, la del alma de sus 3 maridos, porque ella se casó 3 veces, fue viuda 2, a la salvación del alma de sus negros esclavos y de los indígenas de sus encomiendas. Era una mujer muy rica. Entonces así vemos cómo es
Estas imágenes que están acá, que hoy concebimos como obras de arte, en su momento fueron por una parte obras devocionales evangelizadoras que modelaron sujetos y familias, pero por otra parte fueron imágenes que se fundaron ancladas a un patrimonio familiar dentro de una lógica que el historiador francés Jacques Le Goff denomina economía de la salvación. El Museo Santa Clara cuenta con una importante colección de piezas de los siglos XVI, XVII y XVIII que en su mayoría están en el lugar donde estaban en ese periodo. También se puede ver diferentes momentos decorativos que tuvo el espacio, como la pintura mural que está en diferentes zonas del espacio, después un segundo momento decorativo de esa pintura mural y lo tercero, este enchapado rojo con aplique dorado que corresponde a cambios decorativos no solamente por estado de conservación, sino también por las modas mismas que presentaba el espacio. Ahora bien, las colecciones que tiene el museo encontramos pinturas, esculturas, retablos y también una pequeña muestra de piezas metálicas y de mobiliario. Si bien los cambios técnicos en la elaboración de pieza no son muy contundentes, en la colección escultórica y pictórica podemos ver cómo hubo un proceso de cambio. Por ejemplo, en las esculturas de los siglos XVI y XVII no era común tener las mascarillas metálicas, mientras tenemos otras esculturas que sí presentan estos rostros claramente definidos por elementos hechos en molde y también los ojos de vidrio. Los ojos de vidrio son esos elementos que nos marcan claramente la presencia de una máscara metálica. También, por ejemplo, las telas encoladas. Muchas de las piezas que están en el retablo son hechas con tela encolada porque era un material mucho más rápido de hacer, mucho más liviano en caso de procesiones y también mucho más económico. Todo lo que hay acá es hecho a mano, no hay nada hecho con máquinas, pues salvo el mobiliario museográfico, pero todas las obras, toda la madera, los retablos, las pinturas, las esculturas, las celosías, el embovedado que simula un jardín místico con esas estrellas que son a su vez flores, son hechas a mano. Es un lugar cargado de arte y de espiritualidad. Ya regresamos con Vecinos del Capitolio. Canal Congreso está en todas las ciudades y regiones de Colombia. Tigo une, Canal 98. En Cali, Canal 110. Supercable, Canal 122. Tigo Star, Canal 126. DirecTV, Canal 139. Movistar, Canal 154. ETV, Canal 268. Claro, Canal 124. Canal Congreso también está en todos los canales comunitarios del país. Consulte con el respectivo canal comunitario de su ciudad la frecuencia del Canal Congreso. También conéctese con el Canal Congreso a nivel internacional. También estamos en Sudamérica, Centroamérica, parte de México y Estados Unidos. Canal Congreso, aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en leyes de la República? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores de la República y los representantes a la Cámara, los ministros de Estado, los magistrados de las altas cortes, el fiscal general, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Todos ellos tienen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución.
Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la Registraduría expedirá una certificación con la cual el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso. Su trámite se iniciará con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre otros proyectos en curso. Canal Congreso, aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución Nacional y la Ley Quinta de 1992, las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento para que el proyecto se convierta en ley se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado un proyecto de ley, debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates comienzan en una de las comisiones especializadas en la temática del proyecto. Si es aprobado en una comisión, pasa a ser debatido y votado en la plenaria del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente de la República para que se convierta en ley de la República y entre en vigencia. Encuentre más información en nuestro portal web. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Seguimos con Vecinos del Capitolio. La primera palabra del público cuando entra es wow, y es que hace referencia a esa impresión que causa este espacio que está cubierto de piezas de piso a techo, desde las pinturas, los retablos totalmente en madera tallada y policromada y dorada, y también el embovedado, que responde a una estructura netamente decorativa que se encuentra bajo la verdadera estructura arquitectónica, que es un techo a 2 aguas. Este embovedado tiene casi 1200 pentafolias, es decir, flores de 5 hojas que están también totalmente doradas. Desde el 2002 aproximadamente tenemos una programación de exposiciones temporales de arte contemporáneo. El museo no se basa únicamente en el colonial, sino que queremos traer esas temáticas y representaciones del periodo colonial a que dialoguen con artistas contemporáneos. Es así como buscamos generar proyectos con temáticas que no hayan estado presentes en las colecciones, como la protección a la naturaleza, el registro de la naturaleza y también la violencia de género. Recientemente hemos tenido unas exposiciones dedicadas a esta temática, donde analizamos cómo una sociedad colonial está influyendo en comportamientos actuales y cómo las artistas o diferentes artistas que han trabajado esta temática han encontrado en Santa Clara un espacio para dialogar y poner de presente esa problemática. Entonces, si tenemos una exposición temporal, como en este caso, pues organizamos talleres que se acomoden a esa temática particular. Estos talleres se realizan, digamos, con una metodología que implica hacer una visita más corta por algunas de las piezas del museo o por la exposición temporal, y luego se pasa a hacer una actividad manual. En ese caso, el museo provee los materiales y el acompañamiento de una tallerista, usualmente una artista plástica, que está desarrollando la actividad durante todo el momento. Asimismo, también Santa Clara, pues por su mismo espacio, con una acústica impresionante, realizamos frecuentemente conciertos de música barroca, pero también nos abrimos a otro tipo de musicalidades, ¿no? Música popular, incluso música electrónica, ha sonado bastante bien en este espacio. La mayoría de nuestros eventos culturales son con ingreso gratuito hasta completar aforo, y adicionalmente, tanto los talleres como las visitas comentadas sí tienen un costo adicional al valor de entrada, pero es un valor casi que simbólico. Entonces, invitadísimos a que vengan
y conozcan este espacio, conozcan las actividades que realizamos. Cuando un grupo quiere venir, lo único que debe hacernos es llamar anticipadamente al museo, se organiza el recorrido para ese día. Pero además, todos los domingos el museo es gratuito y siempre cuenta con una mediadora que está aquí para resolver dudas del público visitante. Bueno, no se pierdan esto que forma parte del patrimonio colonial colombiano y, como les digo, único en el mundo. Los esperamos. Bye.